En combates aéreos intensos, rápidos y maniobrables, donde las fracciones de segundo a menudo cuentan, un piloto de combate físicamente no tiene tiempo para apartar la vista de lo que sucede fuera de la cabina, buscando el interruptor o botón correcto en el panel de instrumentos. Fue este problema fundamental el que llevó al desarrollo de un concepto que cambió radicalmente la ergonomía de la cabina de un avión de combate moderno, OTAS, Hands on Throttle and Stick. La esencia del concepto es colocar el máximo número posible de controles más comúnmente utilizados en combate, cambiar los modos de radar, seleccionar el tipo de arma utilizada, controlar el sistema de guerra electrónica, disparar objetivos térmicos o de radar falsos y muchas otras funciones críticas en el combate, directamente en la palanca de control del avión y en la palanca de control del motor, los dos controles principales en los que las manos del piloto ya se encuentran casi constantemente durante todo el vuelo. Esta solución permite al piloto realizar la mayoría de las acciones necesarias en una batalla rápida sin quitar las manos de los controles principales del avión, y lo que es más importante, sin desviar la atención de la observación visual de la situación del aire circundante fuera de la cabina para buscar el interruptor deseado en el panel de instrumentos. El desarrollo de tal concepto se produjo gradualmente a lo largo de varias décadas. Los primeros cazas tenían relativamente pocos controles directamente en la palanca y en la palanca del acelerador. Normalmente solo funciones básicas como el gatillo del arma y un botón de radio. Por el contrario, los aviones de combate modernos de cuarta, y sobre todo, de quinta generación, colocan literalmente docenas de diferentes interruptores multifunción, botones y pequeños joysticks en estos dos controles clave, cada uno de los cuales puede realizar varias funciones diferentes dependiendo del modo de funcionamiento actual de los sistemas a bordo. Dominar un sistema de control tan complejo y multifuncional requiere un tiempo considerable de práctica intensiva por parte del piloto para desarrollar las acciones correspondientes al nivel de una habilidad muscular totalmente automática que no requiere pensamiento consciente, del mismo modo que un músico experimentado que toca un instrumento complejo ya no piensa conscientemente en la posición de cada dedo individual. Paralelamente al concepto OTAS, se estaba desarrollando la filosofía general de organizar la información en la cabina de un caza moderno. Una transición de muchos instrumentos de dial separados y altamente especializados, típicos de generaciones anteriores de aviones, a pantallas multifuncionales mucho más flexibles, capaces de mostrar dinámicamente exactamente la información que es más relevante para el piloto en un momento específico dado del vuelo, en lugar de un conjunto de instrumentos estáticos e inmutables, muchos de los cuales podrían ser irrelevantes en una situación de combate específica. El desarrollo moderno más avanzado de esta filosofía de ergonomía de cabina se ha convertido en el casco con un sistema de visualización de información integrado, discutido anteriormente en detalle, que permite mostrar información táctica crítica directamente en la visera del casco del piloto, independientemente de la dirección de su visión, complementando y en muchos sentidos continuando la misma idea fundamental: minimizar la necesidad de desviar la atención y las acciones físicas del piloto de la tarea principal de pilotaje y combate para interactuar con el equipo a bordo. Ya hemos hablado de cómo Red Flag y el programa Top Gun cambiaron radicalmente el entrenamiento táctico de los pilotos estadounidenses. Pero, ¿quién actúa exactamente como enemigo imaginario en escenarios de entrenamiento tan realistas? La respuesta son escuadrones de agresores especializados, Aggressor Squadrons, dotados de pilotos cuya tarea profesional es imitar con precisión las tácticas, el comportamiento y el estilo de vuelo de un enemigo potencial. El concepto de tales unidades nació del mismo análisis doloroso de la experiencia vietnamita que el programa Top Gun ya mencionado. Se hizo obvio que los pilotos estadounidenses carecían de un conocimiento práctico crítico de las tácticas reales utilizadas por los pilotos enemigos, que diferían significativamente de su propia y bien establecida doctrina de combate aéreo estadounidense de ese periodo.
Los pilotos que sirven en tales escuadrones agresores se someten a un entrenamiento especializado y en profundidad, estudiando deliberadamente la información disponible sobre tácticas del mundo real, maniobras estándar y uso de armas específicas para adversarios potenciales específicos, en lugar de simplemente aplicar sus tácticas de combate aéreo estadounidenses habituales y estándar. Además del entrenamiento táctico, la propia técnica utilizada es un elemento importante de la fiabilidad de dicha imitación. Históricamente, los escuadrones agresores a menudo usaban aviones especialmente modificados o intencionalmente limitados en sus características de vuelo, diseñados para acercar las características de vuelo reales de un enemigo convencional lo más posible a las características similares del equipo de un oponente real potencial, que a menudo podía ser significativamente inferior en ciertos parámetros, pero superior en otros, la tecnología estadounidense más moderna en ese momento. La apariencia de los aviones de los escuadrones agresores también enfatiza tradicionalmente su papel especial y aislado, en lugar de pintura de combate estándar. Estos aviones a menudo llevan esquemas de camuflaje no estándar, a veces muy exóticos, diseñados para recrear de la manera más realista los esquemas de pintura visuales típicos utilizados en las Fuerzas Armadas de un enemigo potencial, lo que mejora aún más el efecto psicológico de la simulación más realista durante una batalla aérea. De entrenamiento. El servicio en un escuadrón tan especializado se considera muy prestigioso y valioso desde un punto de vista profesional para un piloto de combate militar, ya que brinda una oportunidad única para la inmersión práctica más profunda en una doctrina táctica alternativa y un estilo de vuelo significativamente diferente al suyo, familiar, lo que posteriormente convierte a dichos pilotos en instructores y especialistas tácticos especialmente valiosos, capaces de entrenar al resto del personal de vuelo en el reconocimiento más realista y la respuesta efectiva a tácticas específicas. Probable enemigo. Los pilotos agresivos utilizan conscientemente trucos y maniobras tácticas reales, a menudo muy sofisticadas, durante las batallas aéreas de entrenamiento, provocando deliberadamente al oponente a ciertas decisiones tácticas erróneas, utilizando técnicas de engaño visual y táctico características de un enemigo potencial particular, lo que hace que tales encuentros de entrenamiento sean mucho más exigentes psicológica y tácticamente para él. Piloto entrenado en comparación con una batalla de entrenamiento regular contra un colega que utiliza tácticas familiares y esperadas. La experiencia adquirida en una colisión con el enemigo ficticio que actúa de manera más realista en el marco de tales programas de entrenamiento especializados, como generalmente reconocen muchos pilotos y analistas militares, sigue siendo uno de los elementos más valiosos de todo el sistema moderno de entrenamiento táctico para aviones de combate, reduciendo significativamente el shock psicológico y táctico que de otro modo podría surgir durante el primer encuentro real con las tácticas inusuales de un enemigo real en un conflicto de combate real. Bloque 3. Cazadores de radar. Cómo nació la misión de suprimir la defensa aérea del enemigo. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Ya hemos tocado el tema de la guerra electrónica y el papel de aviones especializados como el EA-18 Growler. Pero hay una dirección separada, históricamente incluso anterior y a su manera legendaria, de tal lucha. La misión de suprimir el sistema de defensa aérea del enemigo mediante fuego directo, que se originó durante la Guerra de Vietnam bajo el nombre no oficial pero históricamente establecido de Wild Beagle, comadreja salvaje.
A mediados de los años 60, los sistemas de misiles antiaéreos soviéticos suministrados a Vietnam del Norte comenzaron a infligir pérdidas graves y tangibles a la aviación estadounidense, superando significativamente las expectativas iniciales del mando militar. Simplemente evitar o ignorar tal amenaza ya no parecía una opción táctica razonable. Se necesitaba un enfoque fundamentalmente nuevo para neutralizar la amenaza misma directamente en su origen. Nacido en respuesta a este problema, el concepto Wild Vessel implicó la creación de tripulaciones especializadas y aviones especialmente equipados, cuya tarea directa y muy peligrosa era provocar deliberadamente los sistemas de misiles antiaéreos enemigos para que encendieran sus radares de guía, desenmascarando así su propia ubicación, y luego atacar y destruir rápidamente la posición de disparo enemiga detectada antes de que tuviera tiempo de lanzar un misil contra el avión provocador o contra otros aviones menos protegidos del grupo de ataque principal. Los pilotos y operadores de armas que sirvieron en estas tripulaciones especializadas actuaron de acuerdo con el lema que luego se hizo ampliamente conocido en la comunidad de la aviación militar: primero en llegar, último en salir, describiendo elocuentemente la esencia misma de su tarea extremadamente arriesgada, que requería llamar consciente y deliberadamente la atención mortal del sistema de defensa aérea enemigo para proteger a otros participantes en la operación de combate. Técnicamente, estos aviones especializados estaban equipados con un conjunto especial de equipos receptores de reconocimiento de radio, capaces de determinar con precisión la dirección y la naturaleza de la radiación del radar de guía de misiles enemigo, lo que permitió a la tripulación localizar con bastante precisión la posición del complejo antiaéreo enemigo, incluso sin contacto visual directo con la posición de disparo, que a menudo estaba bien camuflada en el suelo. Posteriormente, estos aviones especializados también recibieron un misil antirradar especial, capaz de apuntar de forma independiente directamente a la fuente de radiación del radar enemigo, aumentando significativamente la eficiencia, y lo que es más importante, la seguridad relativa de una misión tan extremadamente arriesgada en comparación con la necesidad de detección visual y posterior ataque de una posición de disparo enemiga con armas convencionales. Este concepto, que surgió en las condiciones específicas del conflicto vietnamita, se convirtió posteriormente en un elemento permanente e integral de la doctrina militar general de supresión de las defensas aéreas enemigas, conocida hoy con el término más amplio SEAD, supresión de la defensa aérea enemiga, que continúa desarrollándose y mejorándose activamente junto con el desarrollo general tanto de los sistemas de defensa aérea como de los medios para contrarrestarlos, pero manteniendo sin cambios la idea fundamental, formulada originalmente en Vietnam: la necesidad de contrarrestar activa y ofensivamente la amenaza directamente desde su fuente, en lugar de evitar pasivamente. Las armas nucleares transportadas a bordo de bombarderos estratégicos y otros vehículos representan una de las áreas de responsabilidad más graves en toda la estructura de la aviación militar. Como se brinda protección contra el uso no autorizado, erróneo o no autorizado de tales armas, incluido el escenario teórico en el que una tripulación o comandante individual podría intentar utilizar un arma nuclear sin órdenes legales y apropiadas de altas autoridades militares y gubernamentales? La solución técnica clave, desarrollada en los años 60 del siglo XX precisamente para evitar tal escenario, fue el sistema de códigos de acción permisivos, Permissive Action Link, PAL, un dispositivo electromecánico especial, y luego completamente electrónico, físicamente integrado directamente en el diseño del arma nuclear y que bloquea la posibilidad de prepararla para su uso sin ingresar el código de activación secreto correcto, desconocido por la tripulación de antemano. Antes de la introducción de tal sistema, la seguridad física y los estrictos procedimientos organizativos seguían siendo la única barrera que, teóricamente, impedía el uso no autorizado de un arma nuclear ya a bordo de un avión u otro portaaviones, lo que los dirigentes militares y políticos reconocían como una protección potencialmente insuficiente en determinadas situaciones extremas.
El sistema de autorización de códigos de acción cambió fundamentalmente esta situación, haciendo que la munición en sí fuera físicamente inoperable sin ingresar el código correcto, conocido exclusivamente por un círculo limitado de personas del nivel más alto correspondiente y transmitido a la tripulación exclusivamente a través de canales de comunicación estrictamente definidos y repetidamente protegidos inmediatamente en el momento de recibir una orden legal para usar el arma del alto mando correspondiente. Además del código de activación en sí, un sistema de seguridad nuclear moderno incluye una serie de mecanismos técnicos de seguridad adicionales, conocidos como fiabilidad de detonación de un solo punto, y otras soluciones técnicas altamente especializadas que excluyen estructuralmente la detonación accidental involuntaria de municiones, incluso en caso de un accidente grave, incendio o accidente de un avión de transporte con municiones a bordo. Otro elemento organizativo importante de ese sistema de seguridad es la llamada regla de las dos personas, que exige la confirmación y participación simultánea e independiente de al menos dos personas separadas y debidamente autorizadas en cada etapa crítica de la preparación y el posible uso de armas nucleares, con lo que se pretende excluir el escenario mismo en el que una sola persona, independientemente de su posición formal o rango, pueda por sí sola iniciar el uso de tales armas. Este sistema multinivel y redundante de medidas de seguridad técnicas y organizativas se ha desarrollado y mejorado constantemente durante más de medio siglo precisamente con el objetivo de excluir de manera absolutamente confiable la posibilidad misma de uso no autorizado, erróneo o no autorizado de armas nucleares, mientras que al mismo tiempo se suponía que dicho sistema debía garantizar la capacidad de usar armas de manera rápida y confiable en caso de recibir una orden legal y debidamente confirmada del más alto comando militar y estatal. La tarea de ingeniería y organización más compleja de garantizar la confiabilidad absoluta del bloqueo y la absoluta fiabilidad del desbloqueo oportuno cuando sea legalmente necesario. El volumen interno de los tanques de combustible de cualquier caza está objetivamente limitado por las dimensiones del fuselaje y las propias alas, lo que impone una limitación significativa en el alcance del vuelo sin repostar. Una de las soluciones técnicas más simples, pero al mismo tiempo muy efectivas, a este problema es el uso de tanques de combustible suspendidos y desechables, instalados en los puntos duros externos de la aeronave, similares a aquellos en los que se montan las armas. Un tanque externo de este tipo es un contenedor de diseño relativamente simple con una forma aerodinámica, lleno con un suministro adicional de combustible de aviación y conectado al sistema general de combustible de la aeronave a través de una conexión desmontable especial. El combustible de un tanque externo de este tipo, por regla general, es producido primero por el motor, antes de cambiar al suministro de combustible interno principal de la propia aeronave, lo que permite al piloto, en caso de una necesidad repentina de ingresar inmediatamente a una batalla aérea maniobrable, vaciar un tanque externo ya vacío o parcialmente vacío, eliminando instantáneamente la resistencia aerodinámica asociada, y lo que es más importante, del riesgo de posible incendio o daño al tanque durante posteriores maniobras de combate intensas. Es la posibilidad de una rápida liberación de emergencia de dicho tanque en una situación crítica, una característica técnica integrada estructuralmente en el soporte del propio tanque de caída, que incluye cerraduras pirotécnicas o puramente mecánicas que pueden liberar casi instantáneamente el tanque del punto de suspensión a la orden del piloto, lo que representa un elemento crítico de la seguridad de esta solución técnica. Una importante desventaja aerodinámica y táctica del uso de tanques de combustible externos es una disminución notable en la maniobrabilidad y las características de vuelo de un avión que lleva dicha carga externa adicional, lo que hace extremadamente indeseable entrar en una batalla aérea maniobrable con los tanques externos aún no desechados, especialmente completamente llenos, lo que aumenta significativamente la resistencia aerodinámica y desplaza el centro de gravedad del avión. Además, para los aviones furtivos,
Los tanques de combustible externos crean un problema adicional y muy grave: el aumento notable en la firma del radar mencionado anteriormente, ya que un objeto suspendido externamente crea inevitablemente un reflejo de radar mucho más fuerte en comparación con la superficie exterior del propio fuselaje del avión, que está cuidadosamente diseñado para una visibilidad mínima. Es por eso que los cazas de quinta generación como el EF-22 y EF-35 tienden a utilizar tanques de lanzamiento externos exclusivamente en misiones donde mantener el máximo sigilo no es una prioridad, prefiriendo, en condiciones que requieren el máximo sigilo, limitarse exclusivamente a las reservas internas de combustible, incluso a costa de una cierta reducción en el alcance total de vuelo sin repostar. También existen versiones más complejas y técnicamente avanzadas de este concepto, los llamados tanques de combustible conformados, construidos mucho más ajustados y aerodinámicos directamente a lo largo del contorno del fuselaje del avión, en lugar de suspendidos en un pilón externo separado, lo que permite lograr un cierto compromiso entre el suministro adicional de combustible y un aumento relativamente moderado tanto en la resistencia aerodinámica como en la firma del radar en comparación con los tanques de caída clásicos de diseño tradicional, aunque no eliminan por completo tales desventajas. Si bien la mayoría de las ramas de la aviación militar se centran en aplicaciones de combate directo, también existe una rama de la aviación militar muy inusual y altamente especializada cuya misión directa no es enfrentarse a un enemigo humano, sino volar directa e intencionalmente hacia el centro de uno de los fenómenos naturales más destructivos, un huracán tropical. Unidades de reserva especializadas de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, equipadas con aviones de transporte modificados como el WC-130, realizan regularmente vuelos de reconocimiento directamente a través de la estructura de huracanes tropicales, emergentes y maduros, recopilando datos meteorológicos críticos que no están disponibles a través de ningún otro método de vigilancia actualmente disponible, incluido el reconocimiento por satélite. La tarea principal de estos vuelos es la determinación más precisa del centro, la intensidad y la estructura de un huracán en particular directamente desde el interior de la tormenta misma, incluida la medición precisa de la presión atmosférica en el mismo centro, el llamado ojo del huracán, la fuerza y dirección del viento a varias altitudes dentro de la estructura de la tormenta, así como la geometría general y la naturaleza del desarrollo de la estructura de las nubes del propio huracán. Estos datos, recopilados directamente desde el interior de una tormenta real, son significativamente más precisos y detallados que las estimaciones indirectas obtenidas únicamente mediante observaciones satelitales desde fuera de la estructura de las nubes, y desempeñan un papel fundamental en los modelos modernos para predecir el desarrollo futuro y la probable trayectoria de un huracán, afectando directamente la oportunidad y precisión de las decisiones sobre la necesaria evacuación de la población de la zona de posible impacto de una tormenta que se aproxima. Técnicamente, un vuelo de este tipo representa un desafío importante incluso para una tripulación experimentada. El avión se ve obligado a superar zonas de turbulencia extremadamente intensa, poderosas corrientes de aire ascendentes y descendentes dentro de la estructura de la tormenta, cambios significativos en la presión atmosférica, a menudo, intensas lluvias y granizo, que limitan significativamente la visibilidad y crean una tensión física adicional en la estructura del propio avión. La tripulación de estos aviones especializados se somete a un entrenamiento separado y altamente especializado específicamente para vuelos en condiciones meteorológicas tan extremas, que difiere significativamente del programa de entrenamiento estándar para la mayoría de los otros tipos de aviación de transporte militar, centrado, por el contrario, en evitar al máximo fenómenos meteorológicos tan peligrosos, que ya se han discutido en detalle anteriormente. A pesar de la aparente paradoja de tal misión, el vuelo deliberado y regular de un avión militar directamente hacia uno de los fenómenos naturales más peligrosos, en lugar de evitarlo naturalmente, tales actividades han estado haciendo una contribución crítica durante varias décadas a la protección de los
civiles contra los efectos devastadores de los huracanes tropicales, demostrando claramente que la infraestructura de la aviación militar y décadas de experiencia acumulada en vuelos en condiciones climáticas difíciles pueden encontrar aplicaciones mucho más allá de la confrontación puramente militar con la humanidad. Al enemigo. El 27 de marzo de 1999, ocurrió un evento en el territorio de lo que entonces era Yugoslavia, que se convirtió en uno de los casos más estudiados y verdaderamente significativos en toda la historia moderna de la aviación militar. El avión furtivo estadounidense F-117, el mismo avión invisible, una vez absolutamente clasificado, cuya historia temprana ya hemos discutido en detalle, fue derribado por un misil antiaéreo disparado por uno obsoleto para los estándares de esa época. Vez con un sistema de misiles antiaéreos yugoslavo de fabricación soviética. Este evento fue un verdadero shock para una parte importante de la comunidad militar y de expertos, ya que el avión, especialmente diseñado específicamente para minimizar la detectabilidad del radar, fue alcanzado con éxito por fuerzas enemigas que formalmente tenían una tecnología de defensa aérea significativamente menos moderna en comparación con la que se desarrolló originalmente esta tecnología furtiva. Un análisis detallado posterior de este incidente reveló una combinación de varios factores interrelacionados, ninguno de los cuales individualmente probablemente habría sido suficiente para derrotar con éxito a tal objetivo, pero juntos crearon esa relativamente rara ventana de vulnerabilidad que la experimentada tripulación yugoslava del sistema de misiles antiaéreos pudo aprovechar. En primer lugar, una cierta previsibilidad de las rutas de vuelo jugó un papel importante, debido a la naturaleza repetitiva y relativamente regular de la campaña aérea que se llevaba a cabo en ese momento. Las fuerzas de defensa aérea yugoslavas tuvieron la oportunidad durante un cierto periodo de tiempo de acumular observaciones de las rutas características y los intervalos de tiempo de los vuelos de aviación de la OTAN, lo que hizo posible colocar un complejo antiaéreo específico de antemano en una posición que aumenta la probabilidad de una intercepción exitosa. En segundo lugar, las condiciones climáticas específicas en el momento del ataque fueron de cierta importancia, como ya se discutió en detalle anteriormente en el contexto de los principios generales de la tecnología furtiva. La efectividad de un recubrimiento absorbente de radar puede disminuir en ciertas condiciones climáticas, incluida la alta humedad, lo que teóricamente podría aumentar ligeramente la firma de radar real de un avión en particular en un momento específico del ataque en comparación con las condiciones óptimas e ideales. En tercer lugar, y esto fue enfatizado especialmente por muchos analistas posteriores, la flexibilidad táctica y el profesionalismo del factor humano por parte del enemigo desempeñaron un papel importante. El comandante de una tripulación específica de misiles antiaéreos, en lugar del modo estándar y predecible de funcionamiento continuo del radar de seguimiento, utilizó tácticas no estándar de corto plazo, literalmente durante unos segundos, encendiendo el radar inmediatamente antes del lanzamiento del misil, minimizando así el tiempo durante el cual un radar en funcionamiento podía ser detectado, y en consecuencia, atacado por dispositivos electrónicos, contramedidas o destruidos por aviones especializados de supresión de defensa aérea, que discutimos anteriormente en el contexto de la misión Wahid Beasel. Este incidente sirvió como una razón seria para una revisión profunda de las tácticas generales del uso de la aviación furtiva en todo el mundo, demostrando claramente el principio más importante, que se enfatizó repetidamente en las partes anteriores de este material. La tecnología furtiva reduce significativamente la probabilidad de detectar y golpear un avión, pero fundamentalmente no garantiza una invulnerabilidad absoluta y 100%. Especialmente con una cierta combinación de factores desfavorables para el sigilo y un alto profesionalismo, flexibilidad táctica y coincidencia exitosa de circunstancias del lado del enemigo defensor. Este incidente también sirvió como un valioso recordatorio práctico de la importancia crítica de variar constantemente las rutas,
altitudes e intervalos de tiempo de las operaciones aéreas, en lugar de un patrón de acciones predecible y que se repite regularmente, lo que facilita enormemente la preparación del adversario para una contramedida exitosa, independientemente de la superioridad tecnológica formal de la aeronave utilizada. Ya hemos discutido en detalle la lógica táctica fundamental de volar en parejas. Pero las verdaderas tácticas del vuelo en grupo son mucho más ricas que la simple división en parejas, incluyendo una serie de formaciones especializadas, cada una de las cuales resuelve su propio problema táctico dependiendo de la fase específica del vuelo y la naturaleza de la amenaza potencial. Una de las formaciones básicas más comunes es la llamada formación de los 4 dedos, que recibió su nombre informal debido a la disposición característica de los 4 planos, que recuerda claramente la ubicación relativa de las puntas de los 4 dedos de una palma extendida cuando se ve desde arriba. Esta formación, desarrollada y utilizada activamente durante la Segunda Guerra Mundial, proporciona un equilibrio óptimo entre el control visual mutuo de los 4 aviones del grupo, una cobertura mutua efectiva del hemisferio trasero y suficiente flexibilidad táctica para una rápida separación en 2 pares independientes, pero que aún interactúan, en caso de una batalla aérea directa. La llamada formación abierta de combate, distribución de combate, tiene un carácter diferente, en la que los aviones del grupo están ubicados a una distancia mutua mucho mayor entre sí en comparación con una formación densa, lo que proporciona una visión mutua visual y de radar significativamente mejor de todo el grupo del espacio aéreo circundante, lo cual es especialmente importante precisamente en condiciones de una amenaza real y urgente de un ataque enemigo sorpresa, que requiere la detección mutua más rápida posible de tal amenaza por parte de cualquiera de los miembros del grupo. También existe un tipo de formación fundamentalmente diferente, que se utiliza principalmente durante vuelos en tiempos de paz o en una etapa en la que la amenaza inmediata del enemigo se considera mínima. Una formación densa y compacta que facilita enormemente la navegación visual, especialmente en condiciones meteorológicas difíciles con visibilidad limitada, y simplifica ciertas maniobras conjuntas, como el reabastecimiento de combustible en grupo discutido anteriormente, que, por el contrario, requiere una ubicación mutua bastante cercana de los aviones del grupo para una coordinación efectiva del proceso de reabastecimiento de combustible en sí. La elección de un tipo específico de formación de grupo en cada momento específico del vuelo está determinada por una serie de factores, incluida la fase actual de la misión que se está llevando a cabo, la evaluación actual del nivel de amenaza de un posible enemigo en este espacio aéreo en particular, las condiciones meteorológicas actuales y las tareas específicas que el grupo tendrá que realizar en un futuro muy cercano, por ejemplo, una transición directa para atacar un objetivo terrestre, un posible enfrentamiento en una batalla aérea o, por el contrario, un vuelo de tránsito relativamente tranquilo al área de la misión de combate principal. Es importante comprender que la transición entre diferentes tipos de formaciones no se produce de forma caótica, sino de acuerdo con procedimientos estándar claramente establecidos, practicados repetidamente en los ejercicios, que permiten a todo el grupo cambiar de forma sincrónica, armoniosa y predecible para el resto de los miembros del grupo la formación mutua casi instantáneamente con un cambio repentino en la situación táctica, sin crear el riesgo de colisión mutua de los aviones del grupo en el proceso de una reestructuración tan rápida. El dominio de la interacción táctica grupal, incluida la fluidez en toda la gama de formaciones estandarizadas y la capacidad de evaluar instantánea y correctamente qué formación específica es más apropiada para usar en la situación táctica actual, que a menudo cambia rápidamente, se considera uno de los elementos más importantes, aunque a menudo menos perceptibles desde el lado de un observador no profesional, de la efectividad real de combate de los aviones de combate modernos, cuya importancia va mucho más allá de la habilidad de pilotaje individual de un piloto individual.
Ya hemos examinado en detalle la evolución técnica de los asientos eyectables, incluida la moderna característica 00. Pero detrás de una parte importante de esta evolución tecnológica se esconde una empresa específica, en gran medida única en su cultura corporativa, la británica Martin Baker, cuyos asientos eyectables se instalan actualmente en aviones de combate en decenas de países de todo el mundo, incluida una parte importante de la aviación militar estadounidense. La historia de la empresa tiene un origen trágico y muy personal. Los fundadores de la empresa, los ingenieros James Martin y Valentine Baker, inicialmente se centraron en desarrollar aviones convencionales en lugar de sistemas de rescate. Sin embargo, la muerte de Valentine Baker en 1942 durante un vuelo de prueba de uno de los aviones desarrollados por la compañía llevó a James Martin a reorientar las principales actividades de la compañía hacia el desarrollo de sistemas efectivos para rescatar a un piloto en caso de emergencia, una tarea que en ese momento, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, estaba adquiriendo una importancia práctica cada vez más aguda a medida que las velocidades de los aviones de combate aumentaban rápidamente, excediendo significativamente la capacidad física para escapar con seguridad de un avión averiado. De la forma tradicional, simplemente saltando manualmente con un paracaídas. La compañía mantiene una tradición corporativa muy inusual para una industria técnica tan altamente especializada. Mantener registros detallados y detallados de cada caso real de salvación exitosa de la vida de un piloto, utilizando un asiento eyectable de este fabricante en particular, y a cada caso se le asigna un número de serie individual en un club de vidas salvadas informal especial de la compañía. Los pilotos cuyas vidas realmente se salvaron gracias al despliegue exitoso del asiento eyectable de una empresa en una emergencia de la vida real son tradicionalmente invitados a unirse a este club informal, recibiendo una insignia conmemorativa especial y una carta personal de felicitación de la propia empresa fabricante. Una tradición muy inusual y profundamente personal para una empresa que opera en la industria de defensa, que suele ser mucho más impersonal y formalizada en sus comunicaciones externas. Desde sus inicios, la compañía ha documentado muchos miles de casos similares de salvamento exitoso de vidas de pilotos de aviones de prueba militares y, en cierta medida, civiles en todo el mundo, lo que, según la propia declaración de la compañía, sirve como su principal y más significativa confirmación práctica de la efectividad de más de 7 décadas de trabajo continuo de ingeniería para mejorar los sistemas de rescate de emergencia de la tripulación. La mejora constante del diseño de los asientos eyectables de la compañía se produjo en gran medida sobre la base de un análisis de ingeniería detallado de cada caso real de uso del asiento en caso de emergencia, incluidos tanto los casos exitosos de rescate como, no menos importantes desde el punto de vista de ingeniería, los casos raros de operación fallida o lesión del piloto durante el proceso de expulsión. Un análisis detallado de las razones por las cuales invariablemente condujo a nuevas modificaciones de diseño y mejoras en la próxima generación de asientos eyectables producidos por la compañía. La historia de esta empresa es un ejemplo muy significativo de cómo una trágica pérdida personal puede convertirse en un catalizador para la creación de tecnología que posteriormente salvó muchos miles de vidas humanas, así como una clara demostración de cuán profundamente personal, y no exclusivamente formal técnica, puede permanecer la actitud de ingenieros individuales y empresas enteras en el desarrollo de sistemas de seguridad críticos, cuya eficacia afecta directamente a las vidas de personas concretas y reales. Si las primeras generaciones de aviones de combate a reacción se construyeron principalmente con aleaciones de aluminio y luego, a medida que aumentaron las velocidades y las cargas de temperatura asociadas, el titanio comenzó a usarse cada vez más activamente. Entonces los cazas modernos de quinta generación tienen un diseño híbrido mucho más complejo, donde una parte notable, y a veces predominante, de la masa total del fuselaje ya no está compuesta de metales tradicionales, sino de materiales compuestos a base de fibra de carbono.
¿Cuáles son las verdaderas ventajas prácticas de estos materiales compuestos en comparación con los metales tradicionales para aviones y por qué su uso en la aviación militar se extendió relativamente más tarde que en otros sectores, incluidos, por ejemplo, ciertos segmentos de la industria aeronáutica civil? La ventaja práctica clave de los compuestos de carbono es la excepcionalmente alta relación resistencia-peso del material, que supera significativamente la de la mayoría de las aleaciones metálicas para aviones tradicionales. Esto permite lograr una reducción notable en el peso total de la estructura del avión manteniendo, y en algunos casos superando, los indicadores de resistencia estructural requeridos, lo que se traduce directamente en mejores características de vuelo, mayor alcance de vuelo, mayor maniobrabilidad o mayor carga útil con el mismo peso total del avión. Otra ventaja significativa, que ya hemos mencionado en detalle en el contexto de una conversación general sobre la tecnología furtiva, es que los materiales compuestos, a diferencia del metal, inicialmente no son un reflector tan pronunciado de ondas electromagnéticas en el alcance del radar, lo que los convierte en una base fundamentalmente más conveniente, inicialmente más favorable, específicamente para una mayor integración de diversas estructuras y recubrimientos absorbentes de radar, de los cuales también hemos hablado en detalle anteriormente. Sin embargo, existen ciertas dificultades prácticas que explican la introducción relativamente más lenta y gradual de dichos materiales en la construcción de aviones militares en comparación con otras industrias. Los materiales compuestos son mucho más difíciles de responder a una reparación rápida en el campo en caso de daños en combate en comparación con la carcasa metálica. Un simple daño mecánico a un panel compuesto a menudo requiere un procedimiento de reparación mucho más complejo y tecnológicamente exigente que un daño similar a la carcasa metálica tradicional, que en ciertos casos se puede reparar rápidamente usando métodos mucho más simples directamente en el campo, sin la necesidad de equipos especializados complejos. Otra dificultad importante está asociada con los métodos de prueba no destructiva del estado técnico real de los elementos estructurales compuestos durante la operación. El daño interno microscópico a la estructura del compuesto, como la delaminación de capas individuales de material bajo la influencia de un impacto o una carga mecánica significativa, a menudo es mucho más difícil de detectar de manera confiable mediante inspección visual en comparación con daños similares al metal tradicional, lo que requiere el uso de métodos especializados, a menudo muy costosos, de monitoreo ultrasónico u otro instrumento del estado de la estructura. El enfoque moderno para el diseño de un avión de combate, por lo tanto, no es de ninguna manera una transición completa e indiscutible exclusivamente a materiales compuestos, sino más bien una combinación reflexiva y basada en la ingeniería de varios materiales utilizados, precisamente en aquellos elementos estructurales específicos de la estructura del avión donde sus propiedades individuales específicas son más demandadas. Los compuestos son principalmente donde es crítico minimizar el peso y la firma del radar bajo cargas mecánicas relativamente moderadas, mientras que el titanio y las aleaciones especiales de aluminio de alta resistencia todavía se usan ampliamente en los más cargados, de importancia crítica desde el punto de vista de la resistencia estructural. Elementos de potencia de la estructura del avión, incluidos los soportes del motor, el tren de aterrizaje y otros componentes que experimentan cargas mecánicas particularmente significativas durante la operación de la aeronave. Las tecnologías seguirán desarrollándose. Y esta historia, sin lugar a dudas, tendrá continuación.